Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis María Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en un nuevo tema, pacificadores. Y de este tema, hermanos, vamos a desprender un tema que creo yo que a todos nos beneficia oírlo porque trae bastante bendición y sabiduría. Por lo tanto, hay en mi corazón un deseo. Es un deseo que probablemente también Dios está queriendo inspirarme y para que todos nosotros lo tengamos. Y el tema de hoy es, oh Dios, danos el espíritu del sacerdocio de Sadoc. Y esta es la primera parte porque es un tema muy extenso, pero vamos a creerle al Señor de que hoy vamos a tocar, hermanos, las dos hermosas áreas en cuanto al sacerdocio que Dios quiere y al sacerdocio que existe hoy. Y nosotros necesitamos ser sabios, entendidos, para que no caigamos, hermanos, en esa provocación de ese espíritu de sacerdocio que no le agrada a Dios. Por lo tanto, nosotros hoy, con este tema pacificadores, que es el tema de todo el mes, nosotros debemos de creerle al Señor de que Dios nos está llamando a una reflexión. Y en esa reflexión hay mucha palabra que habla acerca de eso. Y una de esas palabras que habla, hermanos, está en el Salmo 75. Y es un salmo de Asaf. Y cuando nosotros hablamos del Salmo 75, tenemos que verlo de varios ángulos. Lógicamente, hermanos, nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, en el cual habla acerca de los sabios y los insensatos, pero también está hablando de Jesucristo y el anticristo. Está hablando de áreas realmente que no tienen nada que ver ni mezclarse. Por lo tanto, es bien para nosotros entender que Dios ama a aquel que es humilde, que Dios ama a aquel que está en su presencia. Y parte de este salmo habla acerca de eso. Por lo tanto, usted váyase al Salmo 75 y váyase, por favor, desde el verso 4 al verso número 7. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, inspirado Asaf por el Espíritu Santo, habla Dios mismo y dice, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Buen Dios y Padre, aquí está tu palabra es verdad. Ahora queremos creer, Señor, de que tú estás en control de todas las cosas. Te pedimos, Señor, de que venga revelando a nuestra vida esta palabra y que seamos nosotros inspirados por ella. Y que si hay falta de algo, Señor, que nosotros nos pongamos, Señor, delante de ti. Gracias porque sabemos que tú traes la palabra a tiempo y da, Señor Jesús, el alimento necesario a tu pueblo. La gloria, la honra y la alabanza a usted. Ponga en mi palabra y usa mis labios. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a creerle al Señor de eso. Y algo que quiero decirles es que Dios permite siempre a sus hijos ser probados. Y cuando somos probados, somos hermanos probados porque somos parte de esa bendición que es la novia. Y nosotros somos novia de Cristo y por medio de estas circunstancias que atravesamos, a través de estas cosas que pasan, el Espíritu Santo nos ayuda, pero ante todo, estas pruebas que nosotros pasamos son diseñadas para propósitos específicos,
para moldearnos a fin de que seamos útiles. Por eso, parte de estas pruebas es ser hallados pacificadores, también humildes y misericordiosos. Entonces, tenemos estas tres áreas en las cuales nosotros debemos de concentrarnos. Cuando nosotros pasamos cualquier prueba, el Señor quiere perfeccionar estas áreas en nosotros, que seamos pacificadores, que seamos humildes y que tengamos ese amor de Cristo en nosotros. Y esto muchos lo hemos denominado la disciplina del Espíritu Santo, porque cuando pasamos estas pruebas, el Espíritu Santo nos está poniendo en disciplina, prueba, a ver si nosotros podemos ser mejores. Y estas pruebas, sin embargo, no están hechas para destruirnos o vencernos, más bien es para refinarnos, para purificarnos. Y esta palabra, hermanos, está bien clara en su bendición. Y quiero que usted vaya, por favor, otra vez conmigo a la palabra del Señor original que acabamos de leer. Y me gustaría que usted vea que desde el verso 4 hasta el verso 7 habla acerca de dos grupos de personas. Habla acerca de la importancia de no ser altivos, de la importancia de no ser insensatos, de la importancia de estar en su presencia. Y quiero rescatar el verso 6 al verso 7. Y dice el Señor en su palabra, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento. En otras palabras, Dios no tiene ese carácter, Dios no tiene esa conducta, Dios no tiene ese principio. Aquella persona que se enaltece, aquella persona que se exalta, es una persona que tarde o temprano va a ser humillada, va a ser, hermanos, puesta en su lugar, porque solamente hay un juez y un soberano, el cual nos va a dar a nosotros todas esas cosas. Y dice aquí la palabra, mas Dios, ahí está, es el juez. A este humilla y aquel enaltece. Y esta palabra de pacificadores, hermanos, está en toda la Biblia, pero hay una conexión en cuanto al espíritu de altivez y al espíritu de humildad, que va, hermanos, centrado en esta bendición, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Si usted se recuerda, hermanos, hay dos oraciones muy importantes en la Biblia que marcan esta diferencia. Y la primera oración que nosotros vemos es la oración de Ana. Si gusta usted irse a 1 Samuel 2:8, aquí vamos a recordarnos acerca del cántico de Ana. Amén. Y en la oración de Ana, hermanos, específicamente en el verso número 8, nos está hablando acerca del mismo principio del Salmo 75. ¿Por qué? Porque el único que puede, hermanos, levantar, quitar y hacer todo es el Señor. Y dice, si usted gusta, podemos leer desde el verso 6 para que entendamos mejor el contexto. Porque estamos hablando de un soberano, estamos hablando de Dios, aquel que tiene en control todas las cosas. Amén. Y dice el Señor en su palabra, 1 Samuel 2, del verso 6, y podemos irnos hasta el verso número 9. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte, escuche bien, por su propia fuerza. Aquí hay un principio de gloria. No existe, hermanos,
ese tal de que yo voy a hacer las cosas porque yo quiera. Y aquí estamos viendo de que tanto en lo material como en lo espiritual, muchas personas han querido levantar ministerios por sus fuerzas, pero el Señor dice, nadie va a estar de pie por su propia fuerza. Y también hablamos hasta el libro de Lucas, váyase conmigo, capítulo 1, verso 52. Y aquí vamos a ver el otro cántico, que es el cántico de María. Amén. Donde alaba María al Señor por su fidelidad. ¿Ok? Y si usted quiere leer, hermanos, el contexto, podemos, hermanos, leerlo desde el verso 46 para que entendamos que es la sierva María la que está hablándole al Señor por gratitud, porque fue escogida entre muchas para que viniera el Salvador, Jesucristo. Y dice la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 1, sí, del verso 46 en adelante. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios con el pensamiento de sus corazones. Y aquí está el verso que debemos de leer. Quitó de los tronos a los poderosos. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Exaltó a los humildes. Y de eso estamos hablando. Ahora bien, hermanos, ya que entendemos que la bendición de la humillación, de ser pacificadores, viene en toda la Biblia, hermanos, y específicamente he querido resaltar dos cantos que realmente tienen fuerza, tienen sentido y tienen ese poder. Cuando nosotros revisamos otra vez, pues, el Salmo de Asaf acerca de que debemos de dar gracias por el juicio de Dios, no solamente está refiriéndose a lo bueno, sino que también está refiriéndose a lo malo. Siempre hay, hermanos, dos posturas en la vida, una buena y una que se opone. Y nosotros tenemos que también ver que en lo espiritual hay cosas parecidas, pero no son iguales. Y una de esas es, hermanos, lo que hoy nosotros vamos a hablar acerca de dos sacerdocios diferentes. Y para que nosotros discernamos, para que nosotros lo entendamos de la manera en como Dios lo puede decir, entonces necesitamos, hermanos, hablar acerca de un tema que está en la palabra del Señor. Y para que esto, hermanos, no nos mueva a otra cosa, necesitamos ver que la Biblia habla directamente del sacerdocio. Pero para entender este concepto más ampliamente, debemos de considerar, hermanos, de cierta manera, la profecía de un siervo anónimo que Dios usó hace mucho tiempo para que usted y yo entendiéramos este doble significado acerca del sacerdocio. Y les propongo, hermanos, que veamos pues el sacerdocio de Elí en el espíritu de Elí, que es el sacerdocio que Dios no le agrada. En Primera de Samuel capítulo 2. Váyase ahí porque de ahí nosotros vamos a abrir la bendición del día de hoy. Primera de Samuel, hermanos, capítulo 2. Y me gustaría, hermanos, que acabamos de leer Primera de Samuel 2 en los versos anteriores donde Ana estaba cantándole al Señor, pero ahora en el mismo capítulo hay otra cosa más diferente. Se descubre una verdad que aparentemente no existe, pero realmente está. Y yo quisiera hablar antes de todo acerca de la condición del sacerdocio que había antes.
y parte de esa condición está en la familia. En otras palabras, cuando nosotros somos siervos del Señor, usted y yo somos sacerdotes de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en su hogar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no aplicamos la disciplina del Señor a nuestra familia, a nuestras generaciones? Sencillamente nosotros estamos atrasando el plan de Dios en ellos. Y eso es exactamente lo que pasó en esos tiempos. Y me gustaría, hermanos, que se fuera al verso 12 al 17 para empezar, para que nosotros entendamos cómo es que las cosas de Dios son santas. Y Dios, hermanos, cuando escribe algo en su palabra, no es para que nosotros la cambiemos, la modifiquemos o le quitamos o le pongamos. Al contrario, es para que la obedezcamos, pero muchas veces como no podemos hacerlo, no nos conviene, pues sencillamente la modificamos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pensamos que tenemos la autoridad y el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no sentimos a Dios. Cuando usted ya no siente a Dios es porque ya no tiene temor de Dios. Y una de las cosas que pasaba en ese tiempo es que muchos sacerdotes que estaban ahí oficiando, sencillamente, esto es lo que hacían. Tenían el título, mas sin embargo, no ejercían autoridad porque Dios no estaba con ellos. Y esto es, hermanos, en parte lo que nosotros vemos aquí acerca de la familia de Elí y sus hijos. ¿Qué dice el verso 12 en su palabra? Los hijos de Elí eran hombres, fíjese bien, escúcheme, estamos hablando de los hijos del sacerdote, sumo sacerdote en esos tiempos, Elí, ¿ok? Y eran impíos, dice ahí la palabra, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo? Hoy vemos en nuestras iglesias personas que están en puestos porque son el hijo de fulano, son el hijo de Mengano, porque son el hijo de Lugier, la hija de Lugier, del pastor, del salmista X. Y nosotros estamos escuchando de que de conocimiento de Dios no tienen nada, mucho menos de temor. Porque una cosa es tener el título, una cosa es que alguien te haya puesto y otra cosa es tener la autoridad de Dios. Cuando tenemos la autoridad de Dios, hay algo inmediatamente que viene a tu vida y eso es la unción. El revestimiento de Dios llega a tu vida y nadie tiene que decirte a ti quién eres. Literalmente, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y por lo tanto, aunque tú no declares que tú tienes un cargo, inmediatamente van a decir, usted como que es cristiano, usted como que es un líder del Señor. Pero aquel que no tiene autoridad, no tiene temor, no tiene unción de Dios, sencillamente tiene que estarle recordando, este es el hijo de. No dicen que es cristiano, porque aquí no decían, hermanos, que ellos eran sacerdotes. Ellos sencillamente se conocían como los hijos de Elí. Y algo que tenía la gente, y era bien clara, era cuando lo señalaba, estos son hombres impíos. Estos hombres no tienen temor de Dios. Así de fácil. ¿Y qué más decían de ellos? Pues sencillamente, pues ¿cómo ellos van a tener temor de Jehová o conocer a Dios cuando no respetan la palabra de Dios? Hay algo que en estos tiempos está pasando. No importa si tú eres un PhD o un doctor en teología o X o Y en el Señor, o si tienes títulos, eso no importa a Dios. Lo que le importa a Dios es que tú tengas autoridad de Él, pero para tener autoridad de Él necesitas tener esa unción. Y la unción no se toma, hermanos, a menos que haya obediencia. Y aquí dice la palabra de Dios, verso 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Escuche bien. Eso dice la palabra, era costumbre. ¿Ok?
que cuando cocían la carne, venía esta persona y agarraba con un garfio, ¿verdad? La carne que agarraba era ya de ellos. Pero espérese, ¿qué más dice ahí? Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo el que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Bueno, cuando nosotros vemos aquí, era una costumbre. Y de esta costumbre, como no era algo que debía de ser claro, ¿verdad? Ellos comenzaron a modificar. El Señor había dado una orden, ¿ok? Y esa orden era que tenía que cocerse esa carne y después sacar, amén, para ellos. Pero siga leyendo ahí, verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Escuche bien, eran que hermanos, tradiciones. Cuando una iglesia comienza a poner una tradición que no está en la Biblia, hay que tener cuidado. Y eso es lo que exactamente pasaba. Fíjese bien, un sacerdote estaba haciendo lo que el Señor había dicho, cocer la carne. Pero ahora resulta que viene otro sacerdote que solamente por ser sacerdote, ¿ok? Le dice a su criado, ve y haz esto también. Y le pide ahora, hermanos, carne cruda, no cocida, carne cruda, ¿ok? Y luego dice, verso 16, y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía, no, si no dámela ahora mismo, de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Escuche bien. Cuando nosotros escuchamos que en nuestras iglesias hay legalismo, no que la Biblia lo dice, sino ellos lo interpretan de esa manera. Esto es, hermanos, hacer las cosas por la fuerza. Y cuánto mutilado, cuánta persona hay hoy en día en las iglesias que están sufriendo a causa de estos sacerdotes que tienen ellos, según ellos, el poder. Ese poder no viene de Dios, es de un título religioso que ellos se han puesto. Por lo tanto, ahí no está el temor de Dios, es ellos y es para ellos. Fíjese qué tremendo. Una persona está haciendo lo que Dios dice en su palabra, pero viene otra persona que tiene un título que no le ha dado Dios y viene imponiendo. Y si no le hacen caso, él dice que por la fuerza tiene que pasar. Ahí vemos nosotros que los siervos de Dios no tienen que pedir nada por la fuerza. Amén. Sino que en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor se piden las cosas, pero si yo ya comienzo a demandar, hazlo porque yo digo, es otra historia, hermano. ¿Y qué más dice aquí, verso 17? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los sacerdotes jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Quiere decir que hoy en día la nueva ola de religiosidad nos está imponiendo a nuestras vidas que ya no es bíblico esto, que ya no es bíblico lo otro, que lo que le entregamos al Señor no es así ni de esa manera, los tiempos ya cambiaron, ahora se hace así. Y nosotros estamos viendo que las generaciones nuevas que se están levantando de ministros o de personas que están en liderazgos, salmistas, llame usted el título que quiera, no están conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, aquí estamos viendo nosotros una actitud tremenda del pueblo de Dios. Pero me quiero referir también al verso 27 en adelante, al 32. Porque aquí es donde nosotros vemos la historia
que Dios manda a un desconocido. Cuando nosotros vemos muchos líderes no están entendiendo que Dios está levantando en sus iglesias personas desconocidas que tienen el temor, que tienen la autoridad, que tienen el poder del Señor en su vida y se levantan y dice, así dice el Señor. Y ponen, hermanos, el trabajo del Señor a sus vidas. ¿Por qué? Porque son personas que están haciendo su voluntad. Y aquí nosotros vemos en la palabra desde el verso 27 que hay un siervo, un hijo de Dios, que para muchos era desconocido, pero para Dios no es desconocido, sino que es su hijo, es su portador, es su vocero. Y dice la palabra, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón. O sea, que lo trae desde el tiempo del cautiverio. Y yo lo escogí para mi sacerdote en todas las tribus de Israel. Estaba hablando del sacerdote Aarón, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar, escuche bien, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me sustituiré a un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo lo edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esto es algo tremendo, hermanos, porque el primer libro de Samuel, hermanos, nos cuenta de un profeta anónimo. Elí recibió un mensaje de parte de Dios, no de parte de la persona, de parte de Dios. Y fue un mensaje terrible. Este hombre desconocido llevó algo tremendo, una profecía que todavía hasta nuestros tiempos resuena, una que tiene mucho que ver, hermanos, con la iglesia de hoy. Es una palabra, hermanos, que revela mucho acerca de la mortandad, de la sequedad, de la impiedad de los ministerios en las iglesias, que ahora mismo están en operación. Esta profecía habla acerca de dos diferentes sacerdocios, hermanos, que desarrollarían y continuarían hasta nuestros días. Y por eso es tan importante saber de estos dos sacerdocios. Ambos sacerdocios están hoy en día ministrando, hermanos, en la iglesia. Uno es de vergüenza y es abominable delante de los ojos de Dios, pero el otro, hermanos, es un ministerio que viene del mismo corazón del Señor. Ahora bien, lea conmigo otra vez, hermanos, lo que el profeta le dice a Elí en el verso 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo
y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. En otras palabras, aquí viene una maldición, un juicio directo de parte de Dios, que en todas sus generaciones iba a haber una afrenta directa porque ellos se habían apartado de la voluntad de Dios. Pero entonces sigue diciendo, lea el verso 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Bueno, podemos interpretar esta palabra de Dios de dos maneras. La primera, esta profecía se está refiriendo directamente al Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote, quien va a gobernar, hermanos, en el tiempo del milenio. Amén. Y los sacerdotes que sirvan con él van a ser ungidos y van a servir para siempre con él. Pero también esta profecía se está refiriendo, hermanos, a la diferencia que hay entre dos sacerdocios. Y en este cumplimiento, hermanos, nosotros podemos ver la diferencia delante de nosotros. Porque hoy en día está activo estos dos sacerdocios. Ciertamente, ambos ministerios, hermanos, están operando uno al lado del otro. Y no solamente, hermanos, está en América, sino que está alrededor de todo el mundo. Y primero, lo que queremos referirnos acá en la palabra, hermanos, es que el profeta hablaba de un ministerio vigente, un ministerio de sacerdocio interesado solamente en sus propios intereses, deslizado completamente de la voluntad de Dios y no comprometido. Hoy podemos ver eso en las iglesias. Y él describe a estos sacerdotes como el primero, que es el espíritu del sacerdocio de Elí, mencionado, hermanos, en dos áreas. ¿Cuáles son las dos áreas para que nosotros detectemos o sepamos que está el ministerio del espíritu del sacerdote Elí en nuestras iglesias? Bueno, en primer lugar, esos sacerdotes o ministros o iglesias se complacen a sí mismas y no les importa la gente. Son las personas que están acaparando todo para ellas mismas. Si usted lee, no se me pierda de Primera de Samuel, ahora váyase al verso 29. Aquí hay una pregunta que el Señor le hizo a Elí. Y fíjese, márquelo en su Biblia estas palabras. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué me has humillado? ¿Por qué has modificado la manera en cómo me das las diezmos, las ofrendas? ¿Por qué tú haces eso? ¿Ok? Entonces, esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque la segunda cosa que dice aquí en el contexto es cuando le dice, y has honrado más a tus hijos que a mí. Oh, eso significa, hermano, que lo primero que hacemos es cubrir nuestros pies, no la casa de Dios. Segundo lugar, cubrir a nuestros hijos en sus faltas en vez de corregirlos. Porque Dios le estaba diciendo, tú sabes la palabra. Tú sabes exactamente cómo es la cosa y tú has dejado que los sacerdotes jóvenes vayan en el tiempo de las ofrendas, en el tiempo de los sacrificios y agarren ellos lo que quieren y como quieren. Eso es lo que le estaba reclamando el Señor. Entonces, ese es lo primero, ese es el primer síntoma que se mira aquí de ese espíritu del sacerdocio de Elí que existe en las iglesias. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba haciendo Elí? Pues era bien suave con el pecado. Él lo solapaba. Él nunca hizo una decisión que pudiera ofender a sus dos hijos. En otras palabras, la corrección que salía de él era bien simple. No quería confrontarlos, no quería que ellos estuvieran, ¿verdad?, enojados. Al contrario, los ignoraba, nomás les decía más o menos y ya. Y entonces, la manera en cómo él los corrigió
cambió el sacerdocio, hermano. Por eso es importante que nosotros eduquemos, corrijamos conforme a la palabra de Dios a nuestros hijos, porque no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Sé de que por más de 50 años que tuvo en su ministerio, él tuvo la oportunidad de tener hijos, pero no los corrigió. Y él solamente estaba viendo que sus hijos hacían cosas viles ante Dios. Y Elí solamente le decía, ¿por qué haces esto? Si usted está en 1 Samuel, capítulo 2, váyase al verso 22. Amén. Hasta el verso 25. Fíjese bien cómo es que este Elí corregía a sus hijos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. En otras palabras, no es que no supiera, él lo sabía. Y luego dice, ¿y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo ese pueblo vuestros malos procederes. No, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, ¿qué, hermano? Hacerlos morir. Dios tiene misericordia. Dios tiene mucho amor. Pero cuando el Señor ve que este espíritu del sacerdocio de Elí comienza a estar en las iglesias, sencillamente Él va a tener que cortar. Él va a tener que cortar a esos hijos desobedientes y los va a tener que quitar de su lugar. Y eso es lo que habla la palabra de Dios. El hombre, hermanos, no tenía ninguna indignación por el pecado porque era leve con ello. Él nunca compartió la ira de Dios y su odio hacia el pecado. Y él representa, hermanos, ese sacerdocio de ministros que temen reprender a la familia de Dios y a la congregación. Le tienen miedo. ¿Y por qué le tienen miedo, hermanos? Porque ellos están bajo sus viandas. Ellos dicen, ay, si yo hablo la palabra del Señor, se me van a ir todos. Hermanos, pues si tú eres de esas clases de ministros, el Señor te está hablando a ti. Y si tú eres esa clase de fiel que no te gusta la exhortación de la palabra de Dios, te vas a quedar también. Y una iglesia puede estar totalmente corrompida, la mitad de la congregación desviada, desalentada, sin fuego espiritual, sin revestimiento, hermanos, completamente desnudos, sin cobertura de parte de Dios, y aún así no les predican la verdad. Es algo triste. Entonces, nosotros podemos ver aquí que la congregación entera puede estar en los placeres de la vida, en los deportes, en el entretenimiento, pero no viene nunca una palabra de corrección desde el púlpito. No se levanta nadie a decir, así ha dicho el Señor, estamos desviándonos, todo lo contrario. El pastor atiende esas debilidades y antojos de la gente y les predica a manera, a modo, para que no se vayan, no se estén, ¿verdad?, sintiendo como los hijos de Elí. Entonces, ellos, estos ministros, temen ofender al pueblo, temen ofender a los hijos de Elí. Pero, hermanos, ellos temen porque quieren que esas ofrendas, hermanos, no disminuyan y ellos no perder sus ingresos. Entonces, esta es la primera característica, hermanos, del ministerio malvado que se está desarrollando en el alma de estos ministros de Elí. Y esa marca, hermanos, de cada sacerdocio necesita ser quitada en nuestros altares, hermanos. Esto es algo que está pasando. En otras palabras, hermanos, yo no puedo corregir porque yo vivo peor que ellos.
o yo no puedo corregir porque sencillamente me corren o sencillamente se van a ir. Y entonces, ¿de quién es el llamado? ¿A qué te llamó Dios o Dios no te llamó? Porque si Dios te llamó, te va a vindicar, te va a respaldar, te va a ungir, te va a poner, te va a dar a ti la manera para que hables al pueblo sabiamente, que lo corrijas y que sea de bendición para todos. Pero parece ser que por mucho tiempo, casi 50 años casi, hermano, que este sacerdote Elí no tenía más esa autoridad de Dios, ni mucho menos la unción. Entonces, eso es algo grave. En segundo lugar, ¿qué vemos nosotros de este espíritu del sacerdocio de Elí? Bueno, que ellos sirven a sus propias necesidades y comienzan, hermanos, a descuidar al rebaño. ¿Qué dice el verso 29? Ahora bien, léale en el contexto de la última parte. Y dice, y di a la casa de tus padres, y di a la casa de tus padres todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pero aquí, hermanos, nosotros estamos hablando, hermanos, de algo tremendo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el verso 29. Verso 29, hermanos, dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ahí está, el verso 29. Cuando nosotros vemos aquí en el verso 29, dice que ellos se estaban saciando de todo lo mejor para ellos. Entonces, lo que sacrificaban al Señor, que deberían de sacrificar, no lo hacían. Dice que ellos agarraban lo que ellos querían y como ellos querían. El Señor les había dicho, tiene que estar cocida la carne y ellos no. Ellos la agarraban cruda para hacerlo a su antojo. Entonces, cuando el pueblo, hermano, llevaba esa ofrenda al sacerdote, estaban supuestos a echarlos en una caldera ardiendo para ser hervido. Después, el sacerdote entraba con un tenedor de 3 ganchos en una caldera y lo que salía, o sea, él nomás tenía que meter el gancho y lo que salía era del sacerdote. Así era. Y lo ponía en su mesa. Pero ellos no. Ellos, antes de meter la carne, ellos la seleccionaban y decían, no, yo quiero esta parte. Yo quiero esto también. Y lo hacían para su antojo. En otras palabras, hermanos, pero los 2 hijos de Elí no querían la carne hervida. Amén. Ellos la querían a filete miñón, ¿verdad? Ellos la querían roja o cruda, como ellos querían hacerlo. Entonces, el profeta aquí que vino estaba hablando y diciendo, tú estás afanado en lo tuyo. Has acomodado tu propio método. Has guardado, ¿verdad? Las viandas para tu nido, para ti, para tu ministerio. Y no hay comida en tu mesa más que para tu familia, porque no hay comida para la casa de Dios. En otras palabras, el más interesado, hermanos, es Dios cuando ve la necesidad del pueblo, hermano. Y nunca esta clase de ministerio, hermanos, comienza a ver, hermanos, a los demás. No existe, hermanos. Y si nosotros vemos en estos ministerios no hay compromiso, hay egoísmo, hay altivez, hay un corazón apartado de Dios. Por eso, cuando este profeta anónimo llegó, le dijo que sus hijos eran unos ¿qué? Impíos, porque eso es lo que eran, hermanos. Eran impíos, hombres que no conocían al Señor y eran suaves con el pecado, porque tenían un temor a reprochar, porque estaban consumidos en cosas, hermanos, que ellos hacían. Pero también el Señor habla acerca de otra bendición. El profeta pronunció, hermanos, 3 juicios sobre este sacerdocio. Y por eso es importante entender primero qué es realmente el espíritu del sacerdocio de Elí para entender
que es el espíritu del sacerdocio de Sadoc, porque de esa manera tenemos nosotros los dos puntos de comparación y que Dios nos ayude en eso. Entonces, cada llamado, hermanos, ministro, era de la simiente de Elí, pero tenían una cualidad, que todos los que venían después de Elí eran suaves con el pecado y preocupaban solamente que sus vidas fueran alimentadas, que ellos pasaran un buen tiempo y que todo lo que ellos hacían, pues como representaban a Dios, era de Dios. Entonces, vienen tres juicios a sus vidas, hermanos. Lo primero, la pérdida de todo poder y autoridad espiritual. Eso es lo más triste que le puede pasar a un siervo de Dios. Eso es lo más grave. Ahí estamos todavía en Primera de Samuel, capítulo 2. Váyase otra vez al verso 30 y 31. Fíjense bien, lo primero que Dios va a quitar es esa autoridad que le digo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque aquí es donde viene, hermanos. Yo no honraré al que dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Escuche bien, marque esa frase. Yo honraré a los que me honran y los que no me honran serán tenidos en poco. Esa palabra, serán tenidos en poco. Por más que se afanen, por más que sirvan a Dios, Dios nunca los va a levantar. Amén. Y luego dice el verso 31, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esta profecía es muy dura. ¿Por qué? Porque número uno, el Señor le estaba diciendo, toda tu casa, comenzando contigo y tus hijos, van desde ya en este momento a ser tomados en poco. En otras palabras, lo que conocemos nosotros hoy en día como cero a la izquierda, ignorado. Yo no quiero ser ignorado. Yo no quiero ser ignorado por el Señor por callar. Yo no quiero ser ignorado por el Señor por no decir la palabra a tiempo. Y eso es lo que está viendo. Entonces, el Señor quería, hermanos, que ellos entendieran que el significado del favor de Dios es la bendición. Y cuando uno no tiene la bendición o el favor de Dios, ¿qué le queda a uno? Amén. Entonces, significa, hermanos, que hay un gran impacto en el reino de Satanás cuando alguien Dios lo honra, cuando alguien Dios lo reviste, cuando alguien Dios lo levanta. Hay gran impacto en el reino de Satanás. Pero cuando alguien, hermanos, es tomado en poco por Dios, el reino de Satanás se burla. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces, tal ministro, hermanos, puede ser estimado por todos, porque le cae bien, porque hace chistes, porque le da comida y X y Y. Pero ante los ojos de Dios, ese ministro es un peso pluma. Alguien, hermanos, que ha perdido completamente la confianza en él, que no va a poner nada en él. Es simplemente un empleado más. Ya no es nada más. No existe el Hijo, no existe la autoridad, no existe nada. Y esto es algo tremendo que nosotros tenemos que recalcar. Dios le dijo, tú me desprecias al no predicar mi consejo a tiempo. Tú no me eres un hombre de oración. No estás preocupado por mi pueblo, sino que tu éxito eres tú y todo para ti. Amén. Todo, solo lo que tú quieres asegurarte es tener mucha gente, pero has perdido
la visión, porque has tenido en poco mi palabra. Y ahora yo te voy a tener en poco. Vete por tu camino y haz tus propias obras. Estás en poco ante mis ojos. Oh, hermano, cuando el Señor habla esas palabras, cuando el Señor, hermanos, hace que los grandes caigan, hermanos, es porque hace mucho tiempo lo dejaron, hermanos. Y esta separación de la unción, hermanos, de Dios, es algo triste, hermanos, porque la unción, la autoridad que el sacerdote Elí tenía, hermanos, lo quita. ¿Por qué lo quitó? Porque estuvo ocupado en sus afanes, porque era desleal, porque era oportunista, porque era arbitrario, porque era injusto, porque estaba en las obras de la carne y solamente quería agradar a sus ojos. Por lo tanto, si nosotros, hermanos, estamos en esa clase de ministerio, de sacerdocio, estamos alejados completamente de la voluntad de Dios. Y podemos decir que a los que no disciernen, porque este es el punto, hermano, a los que no disciernen en el espíritu, todo suena bien cuando comienzan a hacer obras importantes. O dicen, no, este método que estamos usando, esto es bueno. Pero Dios, hermanos, se niega a tocar esas obras. El Señor está simplemente, hermanos, observándolo, porque su actividad es pasiva, no activa, no están delante de Dios. Son ministros tenidos, hermanos, por poco, levantados en ministerios que no son más que nada, hermanos. Y eso es lo que Dios habla en este día. Hay muchas iglesias que se miran grandes, hermosas. Hay muchas iglesias que están llenas probablemente el día de hoy, pero ¿realmente Dios está ahí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque el Señor fue a ese templo y ese templo se llenaba porque llegaban los hijos de Israel, pero cuando ellos, hermanos, llegaban no tenían el discernimiento. Entonces, ellos serán pesados, hermanos, por la verdadera unción, por la bendición de Dios en los últimos días. ¿Qué dice el verso número 32? 1 Samuel 2:32. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes y en ningún tiempo habrá anciano de tu casa. Qué tremendo, ¿verdad? En otras palabras, cuando yo escoja para ti derramar mi espíritu, tendrás que esperar. Voy a levantar a alguien más. ¿Por qué? Porque tú no eres leal ni fiel. Y eso exactamente estaba sucediendo en ese tiempo. Pero hoy en día también, en muchos lugares y también en América está pasando. ¿Por qué? Porque hay predicadores que están en pie en iglesias que están muertas, secas, en ruinas. Y Dios les ha dicho, yo te pasaré por alto. Este sacerdocio, hermanos, puede estar en pie, pero en ruinas. No ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios. Amén. Y Dios no va a ungir, no va a bendecir esos ministerios. ¿Por qué? Porque Dios los ha desechado, pero también, hermanos, hay siervos de Dios que se han levantado, hermanos, y que en estos días predican la verdad. Y ese es el sacerdocio que Dios anda buscando, aquellos que han pagado un precio ahora mismo, en estos últimos días. Dios les está dando de su unción porque está cayendo sobre aquellos que han entregado sus vidas a Él. Y el Espíritu está tomando a esos hombres de oración y valientes, porque aquellos son la simiente, hermanos, de la bendición de Dios. Y no están, hermanos, en el espíritu de Elí sobrepasados. Al contrario, hermanos, no están jugando a la iglesia, están comprometidos con el Señor. Y a pesar de todo lo que hagan, hermanos, Dios va a ser grande. Aleluya. Entonces, hermanos, no debemos nosotros de desviar nuestra atención. Tercer lugar, van a pedir el toque de Dios en la flor de su vida. Van a perder ese toque. Fíjense bien,
Verso 33. Van a perder ese toque de la unción de Dios cuando estén en lo alto en sus ministerios. El varón de los tuyos, que yo no cortare de mi altar, en otras palabras, los que no hayan caído, ¿ok? Será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad que viril. Y este versículo se puede interpretar de dos formas, hermanos. En primer lugar, esta profecía del verso 33 se cumplió literalmente, hermanos, cuando Saúl envió a Doeg y a Noab a matar a 85 hermanos sacerdotes que eran de la simiente de Elí. Todos jóvenes fueron cortados. Pero también el versículo habla de una aplicación espiritual que está diciendo acerca del sacerdocio que se verá hasta cierto punto hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque dice que también va a dejar parte de ese sacerdocio. Entonces, ¿quiénes son esta parte de esos sacerdocios que tienen el espíritu del sacerdocio de Elías? Bueno, los ministros profesionales, los que están muy activos y ocupados, pero no están en la presencia del Señor. Gastan sus energías en cosas extravagantes, en métodos para conseguir más audiencia y pueblo en vez de estar buscando la dirección del Señor. Entonces, lo que va a venir pasando es que esa sabiduría, esa santidad que Dios pide, esa unción, no la van a tener. Porque cuando estén, hermanos, enfrente de sus altares, cuando estén en medio de su iglesia, van a tener un lugar, hermanos, pero van a tener una muerte espiritual. Quiere decir que no van a proyectar, hermanos, nada, simplemente van a reflejar información al pueblo del Señor. Dios los va a dejar. Ellos se quedarán de pie ante la gente como hombres muertos mientras están en la flor de su vida. En otras palabras, no van a pasar más allí. Entonces, quizás todavía, hermano, hoy en día esos profetas, esos sacerdotes andan, hermanos, todavía en las iglesias. Pero también andan profetas anónimos que Dios ha levantado para exponer, hermanos, esta clase de sacerdocio ante los hombres. Y es que es un sacerdocio, hermanos, que se ha deslizado, que no está comprometido, y por eso Dios los comienza a cortar de sus altares. Y este ministerio malo, hermanos, va a seguir hasta el fin, hermano. ¿Qué dice el verso 33 otra vez? Y dice, y el varón de los tuyos que no corte de mi altar, dice, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros estamos viendo aquí, hermanos, esa bendición. Ahora bien, este ministerio santo que nosotros queremos, hermanos, solamente se va a buscar cuando Dios comience a poner su mirada en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no cortó a muchos hombres. Toda la descendencia de Elí, Dios no la iba a cortar. Pero ¿para qué no la iba a cortar? Para que nosotros supiéramos esa diferencia, hermanos. Porque muchos hombres hoy en día están ministrando y son hombres muertos, sin espíritu, hermanos, y están, hermanos, lejos de la cosa del Señor. Pero también hoy en día hay obreros fieles, comprometidos con el Espíritu del Señor, que están trayendo esa bendición. ¿Y cómo es que nosotros podemos diferenciarlos? Porque cuando ellos predican, cuando ellos están en la bendición del Señor, tú lo puedes sentir. Amén. Aún así, ahora quiero mostrarles otra clase de sacerdocio. Y esto es lo que yo quiero traer hoy, hermano. Número 3, Dios se ha servido de otro sacerdocio. 1 Samuel 2:35. Y aquí viene otra vez este verso. Y dice, y yo me sustituiré un sacerdote fiel
que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo lo edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Este ministerio santo, hermanos, hoy lo vamos a representar en el sacerdocio de Sadoc. Y es importante que nosotros veamos ahora, hermanos, que en el espíritu del sacerdocio de Elí no hay mucho que rescatar. Es lo que es. Y nosotros necesitamos, hermanos, pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, discernimiento, dirección, para que no caigamos, hermanos, en esos ministerios, sino que huyamos de esa situación. Pero ahora también Dios nos va a permitir entender y reconocer esta bendición del sacerdocio. Amén. Entonces, este es otro ministerio que el profeta dijo, ¿verdad?, que Dios iba a levantar. Y este ministerio, número uno, es apartado. Y es el que Dios anda buscando en estos días. Y está compuesto por ministros que son fieles, santos, que andan y viven de acuerdo al deseo de agradar al Señor. Amén. Y nosotros podemos ver que tales sacerdocios, hermanos, van a permanecer. Dios no los va a cortar, sino que van a permanecer. Dios los va a seguir usando, no importa dónde estén. Dios tiene un lugar específico para que ellos sigan ministrando. Y todo esto, hermanos, el profeta lo estaba hablando y lo estaba ilustrando bajo el reinado de David. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos, hermanos, la palabra del Señor, podemos distinguir claramente que Dios nos permitió que David viviera esa clase de sacerdocio. Entonces, hoy vamos a ver que en el reino de David había estos dos clases de sacerdocio al mismo tiempo. Y lo vamos a ver acá. Ahora bien, váyase a Segunda de Samuel, pero ahora en el capítulo número 15 y el verso número 35. Quiero que por favor veamos cuáles son estos dos personajes que nos van a traer las dos diferentes posturas de sacerdocio. Amén. Segunda de Samuel 15, 35. Y dice el Señor en su palabra: no estarán ahí contigo los sacerdotes, márquelo, Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Ahora bien, ¿por qué el Señor es puntual? ¿Por qué el Señor habla acerca de estos dos varones? Porque tienen mucho simbolismo en nuestros días. Pero Dios siempre es ordenado. El Señor está poniendo o exaltando al siervo más esforzado y al otro. Y primero dice a Sadoc. Entonces, vamos a contemplar primeramente a Sadoc. Bueno, ¿qué significa Sadoc? Sadoc significa uno que es probado recto. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor se agradó de su corazón? Uno que es probado recto. Eso significa Sadoc. Y si nosotros vemos, este hombre estuvo desde su, escuche bien, juventud, bien alistado en las cosas del Señor. Él fue criado como sacerdote, tenía el don de profeta, pero también, hermanos, este varón estaba enseñado en todas las cosas. Y Dios permitió que viviera en el tiempo de David como en el tiempo de Salomón. Ahora bien, no me pierda la cita, pero vámonos a Primera de Crónicas, porque tenemos que ver poquita historia aquí. Primera de Crónicas, capítulo 12. Verso, hermanos, 1. Amén. Y luego, verso 28. David estaba levantando su reino y su ejército en ese tiempo. Pero fíjese bien, aquí es contado estos varones. Y dice, verso 1, Primera de Crónicas 12, 1. Estos son los que vinieron a David de Ziclag
estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y era de los valientes que le ayudaron en la guerra. O sea que aquí va a hablar, hermanos, acerca de quiénes, valientes. Amén. Unos para defenderlo y otros para ministrar a Dios. Amén. Qué importante, cada uno en su lugar. ¿Qué dice el verso 28? Porque aquí el verso 1 es importante. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que eran los valientes. Amén. Dios necesita levantar sacerdotes valientes en este tiempo. Y no solamente ministros del evangelio, sino que usted y yo somos sacerdotes para el Señor. Usted en su casa, yo en la mía, en cada uno en estos tiempos que estamos en esta bendición virtual, necesitamos nosotros ser esa clase de valientes sacerdotes que están encima de su casa. Verso 28. Y Sadoc, a ver, aquí la palabra va a describir quién era él. A ver. Joven, valiente. Fíjense bien, joven, valiente y esforzado. Con 22 de los principales de la casa de su padre. Ahí está. Aquí la palabra ya nos habló más o menos quién es este varón. Era un joven, valiente y esforzado. Si nosotros, hermanos, estamos en nuestras iglesias solamente para hacer este número, estamos mal. Dios quiere un pueblo valiente y esforzado. Un pueblo que esté en las buenas y en las más buenas, en la bendición como en la tribulación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que él estaba en las cosas de Dios, algo tenía Sadoc. Y fue uno de los primeros sacerdotes, hermanos, jóvenes, en reconocer la unción que había en David. O sea que él no se iba por el título. Sabía que había un rey que era Saúl, pero él no miraba títulos. Él lo que miraba era, hermanos, la unción, la autoridad que Dios había puesto sobre su vida. Cuando muchos sacerdotes ni siquiera lo percibían. Este varón lo sentía, sentía quién era de Dios y sentía quién no era de Dios. A pesar de tener un título, el rey Saúl, ya Dios no estaba con él. Y este varón sabía dónde estaba el Hijo de Dios, el siervo de Dios. Cuando muchos hombres estaban corriendo hacia David, saliendo de todas partes para unirse con él, ya estaba ahí este joven. Amén. Entonces, Sadoc reconoció que el espíritu que había en Saúl era simplemente inútil, hermanos, carnal, y no había, hermanos, un toque del cielo más que viniera. Y por eso él dijo, no quiero ser parte de ese ministerio, yo no quiero ser parte de esa casa. Más bien, yo veo que es un ministerio que está muerto. Dios ya no está ahí. Me voy a ir con David, que tiene la unción del Espíritu de Dios. Y por eso él sabía pesar los tiempos. Así que Sadoc fue donde estaba David hasta Siclac. Pero nunca, hermanos, lo dejó por el resto de su vida. Dice que David murió y él fue fiel hasta la muerte con él. A través de cada rebelión que pasaba David, dice que este sacerdote Sadoc permaneció con él. Un hombre comprobado, recto, fiel. Amén. Y David, hermanos, había captado el corazón de este sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué cuando tú ves la unción de alguien en el Señor, tú dices, aquí me voy a quedar? Porque el Señor te ha revelado, el Señor te está poniendo donde está su bendición. Y David había captado el corazón de este varón. Y Sadoc nunca miró atrás. No importaba quién viniera, qué hicieran, qué profecías dieran. Él dice que siguió adelante. Y David, hermanos, estaba delante de la presencia de Dios. Gracias a Dios que todavía en este día hay fieles de Dios como este Sadoc en muchas iglesias
miembros fieles, leales, que no se intimidan ante las circunstancias, que tienen la mirada puesta en Dios, no en el hombre. Y ministros, hermanos, que están hoy en día en los púlpitos agradando a Dios, soltando una palabra profética, y es a través de la bendición de Dios que están pastoreando a ese remanente de Dios en esta generación. Estos son hombres de oración que están comprometidos con Cristo, habiendo alejado de toda concupiscencia, religiosidad y todas las cosas que el mundo ofrece. Y tú sabes, cuando alguien, hermanos, pertenece al espíritu del sacerdocio de Sadoc, y eso lo sabes de la manera como ellos ministran, de la manera como ellos, hermanos, predican, porque hay un impacto en tu vida. Y si hay un impacto en tu vida es porque Dios te habla. Y cuando Dios te habla, hermanos, pon atención. Aleluya. Cuando otros abandonaron a David, Sadoc permaneció fiel. Muchos se han ido de los lugares donde Dios habla y se van a estanques sin agua, vacíos, pero es porque tienen ese espíritu del sacerdocio de Elí. Andan buscando conveniencia porque no quieren, hermanos, comprometerse con el Señor. Pero cuando uno, hermanos, está dispuesto a servirle a Dios, gloria al Señor. David estaba huyendo de alguien, hermanos, de su propia carne. Estaba huyendo de su hijo Absalón, quien se había rebelado. Y cuando David llegó, hermanos, al torrente de Cedrón, la palabra del Señor nos dice allí en el capítulo de 2 de Samuel 15:24, usted voltee la página, 2 de Samuel 15:24. Dice el Señor en su palabra. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el acta del pacto de Dios. Y subió Abiatar después de todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Amén. Note aquí que tanto Sadoc como Abiatar estaban con David. Algo muy importante. Quiere decir que David tenía sacerdotes de confianza. Ambos dice que llegaron al torrente de Cedrón y ambos regresaron a Jerusalén bajo las órdenes de David. Así que mientras Absalón violaba a las concubinas, allá a vista pública, habían, hermanos, todavía santos que estaban permaneciendo fieles a Dios. En otras palabras, mientras el mundo, hermanos, está en sus afanes, mientras el mundo está cambiando estrategias y trayéndolas a la iglesia, hay personas todavía, hermanos, que están cumpliendo la agenda de Dios, que no se están yendo a diestra ni a siniestra, sino que están viendo al blanco, que están, hermanos, recibiendo la agenda de parte de Dios. Y hoy en día, mientras el mundo entero está yendo al infierno, hermanos, en medio de esa perversidad, Dios aún tiene hombres santos sirviendo en su altar. Él aún tiene un sacerdocio de Sadoc, tiene fieles que están en su palabra. Ahora bien, yo quiero que consideremos a este segundo personaje y es Abiatar. También Abiatar es alguien muy importante aquí, pero necesitamos comenzar a ver más allá de lo que nosotros estamos leyendo aquí. Y para empezar, ¿qué significa Abiatar? Abiatar significa en paz con Dios. Qué hermoso nombre, ¿verdad? En paz con Dios. Si ese nombre se lo pusieron y si él lo vivía, qué bueno. Qué lindo es que nosotros podamos ser pacificadores y estar en paz con Dios. Y él estuvo con Sadoc mientras llevaba el arca del pacto, regreso a Jerusalén. Quiere decir que él estaba donde los fieles caminaban. Ciertamente a este punto, Abiatar, podemos ver que estaba apartado, que era fiel
y que escuchaba la voz del ungido de David. Amén. Porque él no participó en ese momento de la rebeldía de Absalón. Él sigue adelante en ese ministerio, manteniéndose puro y siendo como Sadoc. Pero algo pasa acá. ¿Por qué la palabra del Señor lo deja de mencionar después? ¿Qué pasó con él? Amén. Porque él nunca es mencionado en la palabra después de este incidente. ¿Por qué él no es nombrado entre los profetas? ¿Por qué su nombre comienza a desaparecer? Algo sucedió, hermanos. Repentinamente, Abiatar es tomado en poco. Después de estar lado a lado con Sadoc, desaparece. Y Sadoc se convierte en el ejemplo, hermanos, del remanente del sacerdocio santo. Y la pregunta es ¿por qué? Es porque Abiatar tenía el espíritu de Elí dentro de su corazón. Todas estas horribles profecías mencionadas por aquel profeta anónimo, hermanos, comenzaron a caer en su vida y todo sucedió repentinamente. El profeta anónimo había dicho claramente que no iba a ser cortado, pero también él dijo que el padre de, fíjense bien, el padre de Abiatar fue uno de los que murieron cuando vino la matanza de Doeg, de los 83 sacerdotes que degollaron en ese tiempo. Aquí la palabra del Señor nos habla que solamente Abiatar escapó y él corrió hacia David. Y el ministerio que él representaba sobrevivió, lo cual iba a ser de acuerdo a la profecía que había ya dado el profeta anónimo. Entonces es muy importante esto. Él era parte del sacerdocio de Elí, pero él sobrevivió. Pero nosotros podemos ver aquí que, sin embargo, como el profeta había dicho, Abiatar, que era la simiente de Elí, que estaba en la flor de su vida, porque pues tenía casi la misma edad de Sadoc, ¿ok? Estaba en la cima de la bendición, donde debería de estar sirviendo más, en un momento más, ¡boom!, fue quitado. Él perdió su lugar con los ungidos de Dios. Entonces, aquí vemos nosotros esa triste realidad. Y la palabra dice que David tenía otro hijo y este era Adonías. Y hay mucho que ver con este espíritu de Adonías. ¿Por qué? Porque ¿qué significa Adonías? Éxito y prosperidad. ¿Quién era Adonías? Era uno de los más hermosos de ese tiempo. ¿Quién era Adonías? Uno que le caía bien a la gente. ¿Quién era Adonías? Uno que tenía éxito y prosperidad. Alguien que nadie, hermanos, estorbó en toda su juventud. Y ese fue el mismo error de Elí. Entonces, aquí estamos viendo un patrón, hermano, que nosotros no podemos continuar si realmente queremos nosotros seguir el sacerdocio de Sadoc. Y váyanse por un momento, hermanos, no me pierda esta escritura y vámonos a Reyes. Primera de Reyes, hermanos, capítulo 1, verso 5. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos todo esto para hacer esa conexión. Primera de Reyes 1:5. Y dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Entonces, la palabra clave aquí es esta. Por lo tanto, él se levantó. O sea, él dice que se rebeló. Cuando algo no es de Dios, ¿qué hace la gente hoy en día? Se separa de las iglesias, hacen su iglesia. Se rebelan. Amén. Hacen su propia organización, su propio ministerio. Y dicen, no, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque tienen cierto nombre, tienen cierto prestigio. ¿Qué es lo que tenía Adonías? Bueno, hermano, pues venía de una casa real. Amén. Él tenía prestigio, sabía la gente quién era él. Amén. Pero ¿qué había en él? Egocentrismo.
traía orgullo. Adonías dijo, me pondré como rey. Nadie lo puso como rey. Él se puso como rey. Hoy en día, ese espíritu de Adonías anda en las iglesias. Y mucha gente se está poniendo, se está autoproclamando cosas que Dios ni siquiera ha dicho. Y están, dizque, ungiendo y haciendo tanta cosa, hablando profecía y tanta cosa que Dios ni siquiera está ahí. Pero ahí está la gente. Ahí están tomando cargos que no les corresponden. Entonces, aquí vemos nosotros, ¿por qué? ¿Cuál fue el resultado de esto? En el verso 6 lo dice. ¿Qué dice el verso 6? Y su padre, ahí dice la palabra, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Hermanos, ven que tan importante es la disciplina, hermano. La disciplina es tan necesaria para que nosotros nos mantengamos firmes. Por eso la palabra en Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ven? Vara, corrección, y callado, dirección. Necesitamos vara y callado en nuestra vida. Tanto nosotros que somos adultos como nuestros hijos necesitan, hermanos, ser estorbados para que la bendición de Dios los forme y los haga ser parte de ese sacerdocio de Sadoc. Amén. Entonces, ¿qué dice, hermanos? El verso 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Oh, aquí vemos el detalle. ¿Se acuerdan que este profeta, hermanos, Abiatar, estaba lado a lado con Sadoc? Pero ahora, ¿qué pasa? Él se asoció con Adonías. ¿Por qué? Bueno, porque, hermanos, el espíritu del sacerdote Elí es interesado, saca raja, sabe dónde está la oportunidad, quiere hacer algo, quiere tomar ventaja. Entonces, hermanos, no era realmente de Dios. Y aquí vemos que está juntándose con otra clase de personas que no tenían el temor de Dios. Y Adonías, hermanos, se rodeaba con hombres impíos. Estos hombres impíos, hermanos, que habla la palabra de Dios, como Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales estaban ayudándole. Amén. Pero ya no se juntaba con otros que realmente eran hijos de Dios. Lea el verso 8. Aquí dice, escuche bien, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joaída, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Ah, quiere decir que este se apartó del consejo de Dios. Se apartó de oír la bendición de Dios. Se apartó porque tenía una duda en su corazón, que si este no la hace, que si este no gana, porque Adonías dice que va a ser rey, y si es rey, mejor me quedo con él. Vio la oportunidad, pero esa oportunidad fue de oír la voz de la serpiente. Y cuando nosotros comenzamos a oír la voz de la serpiente, que a Dios, algo pasa. Es triste, pero es una realidad, hermanos, que pasa mucho. Quiere decir que el discernimiento no lo tenemos. Y en las escrituras dice que este grupo, hermanos, se reunía, este grupo de impíos. ¿Sabe dónde? En la peña de Zohelet. ¿Y qué significa Zohelet, hermanos? Lugar de la serpiente. Claro, claro, ahí va a estar el enemigo. Dice que ellos se reunían en el lugar de la serpiente. Y este era un grupo de rebeldes que procuraban, hermanos, el servicio propio, porque pensaban en un éxito y pensaban en otras cosas diferentes. ¿Y sabe por qué comenzaron a asociarse?
Porque cuando este profeta o sacerdote, hermanos, comenzó a oír los planes que tenían, dijo, esto es algo nuevo, es una nueva idea, como que es una nueva revelación, como que es una nueva unción, como que es algo que no había oído antes. Y comienza la gente, hermanos, a prestar oído. Cuidado. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? No importa si baja un ángel del cielo, sea anatema. Amén. Si viene cualquier profeta, predicador, sea anatema. Cualquiera que traiga un evangelio diferente, sea anatema. No, pero como traía ideas revolucionarias, no, que este está joven, que este sí va a cambiar el país y tanta cosa, entonces se dejó ir. Hasta ese punto Abiatar fue leal a David. Pero ahora él había escuchado algo diferente. Hay un movimiento nuevo y se está formando algo grande y nuevo. Y esto va a suceder en poco tiempo. Y yo voy a ser partícipe de eso. Y como yo soy sacerdote, ¿qué creen? Yo voy a ser el sacerdote mayor. Como él ya se estaba haciendo sus planes. Entonces, esto fue lo que había en el corazón de este Abiatar. Amén. Porque parecía, hermanos, que ese era su boleto al éxito y la prosperidad. Ahora él podía lograrlo en grande. Él no tenía que ser el segundo, él iba a ser el primero. Y él dejó de escuchar, hermanos, a David, al ungido de Dios. ¿Ven? Y comenzó a oír a los falsos profetas, a un evangelio diferente. Y entonces, hermanos, él tuvo su realidad, su encuentro. Y un pastor decía esta anécdota que había conocido a una pareja de pastores que pastoreaban por mucho tiempo en otro país. Cuando él fue a visitarlos a ese país, se dio cuenta que algo andaba mal. Ya no había el mover de Dios en sus vidas. Y cuando le dijo este pastor a los pastores que ya no se sentía ese mover de Dios en sus vidas, ellos dijeron llorando, tiene razón, porque hemos estado ocupados, hemos estado haciendo tantos proyectos que hemos descuidado la comunión con Dios. Pero después de partir otra vez a América, este pastor dice que le escribieron y que estaban aquí en América. ¿Y para qué vinieron a América? Porque habían oído de movimientos que tenían estrategias de marketing. ¿Para qué? Para poder seguir adelante con su iglesia. Qué triste, hermano. Qué triste que muchos predicadores de otros países vienen a América o van a otros países porque dicen que allá tienen la estrategia de hacer grandes iglesias o de hacer grandes cosas y los quieren implementar en sus iglesias. Cuando Dios te ha dado una visión, Dios es personal y Dios te ha dado un ministerio personal y una visión, y esa es la visión que tienes que seguir. Pero ¿qué pasa, hermano? Nosotros nos dejamos guiar como este profeta se dejó guiar ante tal inminente fracaso. Por eso, para mí, el ministerio de Abiatar es un ministerio de fórmulas, de estrategias, de marketing y no de rodillas. No es aquel que quiere pagar el precio, no es aquel que se quiere meter a la palabra de Dios a escudriñar. Al contrario, ellos son, hermanos, los que se encargan de hacer todas las cosas. Es una obra carnal e impía de Satanás. Y se reúne, hermanos, solamente para hacer cosas. Por eso ellos están escuchando la voz de la serpiente, porque se reúnen en la peña de Satanás, comiendo, bebiendo y clamando: ¡viva el rey Adonías! Ya no es Dios clamando. Ahora le hacen reverencia al hombre. Ya no le hacen reverencia a Dios. Y cuando David supo, hermanos, cuando David supo lo que este sacerdote hizo, ¿saben a quién llamó David? David vio entre sus sacerdotes y vio a un profeta. ¿Y ese profeta quién era? Natán. Aleluya. Y dice:
vayan y busquen a Natán. ¿Por qué? Porque este es el que Dios me ha puesto en mi corazón. David es un tipo de Cristo. Y él gritó, olvídate de Abiatar, busca a Natán. Tengan en poco a Abiatar. Dile a Natán que busque la trompeta y el aceite y vaya y unja a mi hijo Salomón. Gloria a Dios. Ese privilegio iba a ser para él, pero porque escuchó la voz de la serpiente, porque tenía en su corazón esa ambición, hermanos, Dios lo desechó, Dios lo puso por poco, hermanos. Así que Salomón fue ungido como rey y lo primero que hizo fue matar a Simeí, quien había maldecido a David. Entonces comenzó, hermanos, a tratar Salomón con los enemigos de David. ¿Y qué cree que pasó? Llamó a Abiatar. Ahora le recuerdo, hermanos, lo que dijo el profeta. Amén. Amén. Salomón no sabía. Amén. Y Salomón estaba al tanto de esa profecía. Abiatar debió haber sido ejecutado por traición. Pero en vez de eso, Salomón dijo algo diferente. Porque en Primera de Reyes 2:27 dice, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 27. Aleluya. Verso 26 para que entendamos el contexto, porque hermano, él era un traidor. Pero mire qué cosa, la profecía tenía que ser cumplida. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete de Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto ha llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además ha sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Oh Señor. Por eso nosotros vemos que el sacerdocio del espíritu de Elí aún existe en la actualidad. Pero Dios dice a esa clase, ve, haz lo tuyo. Te tengo en poca estima. Así de que usted no se apure, hermano, de esos ministerios. Usted no se apure. ¿Por qué no le pasa a este fulano, a este mengano algo? El Señor ya lo desechó. Y usted debe de apurarse por su salvación. Tiene que apurarse por buscar un lugar en donde Dios esté ahí. Amén. Entonces, Ezequiel, hermanos, entra ahora a nuestra historia. Ezequiel va entrando, hermanos, a esta bendición. ¿Por qué? Porque Ezequiel, hermanos, entendió la importancia profética de estos dos sacerdocios. Tanto el sacerdocio de Sadoc como de Abiatar están operando, hermanos, hoy como en los días de Ezequiel. Y Dios le dio a este profeta, hermanos, una visión tremenda para que viera él esta bendición. Y como lo dijo aquel profeta anónimo, hermanos, Ezequiel profetizó que ambos estuvieran todavía en el día de hoy hasta el fin. Váyase conmigo a Ezequiel 44. Gloria a Jesús. Verso número 5. Amén. Esto es muy importante, hermano, porque cuando Dios habla acerca de su templo, tenemos que ver quién sale y quién entra. Y Dios dice, ponga atención. Amén. Ezequiel 44, hermanos, verso 5. Ya lo tenemos. Dice el Señor en su palabra. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿qué dice? Pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. En otras palabras, ponte de pie en mi casa
y mira a la gente entrando y saliendo y discierne todas las actividades que tomen lugar allí, porque todo lo que están haciendo es abominación. Ellos están trayendo extraños y forasteros dentro de mi casa para corromperla. Oh Señor, ¿cuántos de nosotros podemos haber alguna vez hecho ese pecado, hermanos? ¿De qué, hermano? ¿De qué está hablando, pastor? Hoy en día, al igual que en ese tiempo del profeta Ezequiel, habían entrado abominaciones en la casa del Señor y eran horribles. Y Dios estaba diciendo, basta ya, ya es suficiente de estar trayendo esa cosa a mi casa. Ministros impíos, hermanos, han llevado a las iglesias y están ministrando dentro del santuario cantantes de todo tipo de género mundano y de entretenimiento, puras necedades, puros cantantes que usan drogas, alcohol, que no conocen ni temen a Dios. Y esta gente, hermano, está ministrando hoy en día en los púlpitos y la gente ni siquiera puede diferenciar nada de eso. Y muchos nos hemos llevado, hermanos, por la moda, por lo que está actual, porque, es el cantante X, es el cantante y van a nuestras iglesias diciendo que van a ser de bendición y la gente feliz. Y Dios está hablando ahí en el verso 8. Amén. Es un reclamo que el Señor hace. Y dice, verso 8, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Cuidado, hermano. Usted que Dios le ha encargado una obra de poner a cualquiera ahí. Necesitamos nosotros hacer nuestro trabajo, no estar delegando lo que Dios nos ha dado. Hay que tener cuidado quién ministra en nuestros templos. Porque la palabra que ha dicho, has traído al extranjero, gente que no me conoce a mí, para que se encargue de mi santuario. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque es santo. Es algo santo. El Señor es puro, es bueno, misericordioso. Y la casa de Dios ha sido profanada. Así que Dios nombró a este sacerdote Abiatar para que le ministrara a la gente cuyo corazón estaba en la idolatría. Vete a tu lugar. Vete allá con aquellos que no quieren oír mi palabra. Vete con aquellos que quieren estar mediocres, a medias. Vete con aquellos que están, pero bien enfriados. ¿A qué? Ahí vete. Ahí te van a recibir. Pero los pastores que yo he escogido solamente le van a servir a mi pueblo. Aleluya. El pueblo de Dios no acepta, hermanos, esa clase de sacerdocio. Ellos estaban tan lejos, hermanos, de Dios, que tenían ese espíritu del sacerdocio de ley, que eran, hermanos, guiados y son perseguidos por la fama y el éxito, y la gente les canta y les aplaude, pero Dios ha nombrado en estos tiempos sacerdotes del espíritu de Sadoc para que alaben y glorifiquen al Señor. Amén. ¿Qué dice Ezequiel 44:14? Gloria a Jesús. Les pondré pues pocas guardas encargados de la custodia de la casa por todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacer. Cuán ciegos están los ministros. No se acercan para servirme, dice el Señor. Contrario, dejan que cualquier cosa venga y pisetee mi altar. Estos son los que están en los púlpitos, tomando en poco las cosas de Dios, llenos de esa misma idolatría que en ninguna manera me agradan.
Sin embargo, hacen todo mecánicamente. Ellos predican, ellos cantan, ellos ministran. Todas las obligaciones ministeriales se las conocen, pero ellos no conocen a Dios. Ellos no conocen la diferencia entre lo sano y lo profano, hermanos. Ellos no tienen discernimiento, ni ningún testimonio del Espíritu está en ellos. Ayúdanos, Señor, por eso. Entonces, Dios hizo, hermanos, que esa palabra, no solamente, hermanos, estuviera en un profeta, sino en muchos profetas de Dios. Y nosotros podemos ver, hermanos, lo que la palabra de Dios habla a través de la escritura, profeta tras profeta. Por ejemplo, lo que dice en Jeremías 3, 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, y os introduciré a Sión, a mi casa, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Oh, pedid, convertíos. Amén. Ezequiel profetizó que un sacerdocio de Sadoc estaría vivo, hermanos, y activo en los últimos días. Ezequiel 44, 15 y 16. Mas todos los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Pero algo también pedía Dios. Un sacerdote de Sadoc tenía que vestirse de acuerdo a lo que Dios pidió. Y eso tenemos que entenderlo espiritualmente. ¿Qué dice el verso 17? Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán, escuche bien, vestiduras de lino y no llevarán sobre ellos cosa de lana. Marque eso. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. ¿Por qué el Señor es específico? Porque la lana representa espiritualmente mixtura. Dios no quiere un poco de Dios y un poco de carne. Dios quiere santidad. Pero Dios dice, mi sacerdocio se compone de lino puro, no hay mixtura. Amén. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo entendamos, hermanos. Este sacerdocio de Sadoc sería, hermanos, vigilante ante el pecado. Y tendría el poder de redimir al pueblo en luz y en santidad. ¿Qué dice el verso 23? Y aquí es donde podemos nosotros comenzar a discernir. Cuando no hay mixtura en nosotros, cuando realmente estamos guiados bajo el poder del Señor. Y dice el verso 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, es la bendición de Dios cuando nosotros tenemos esa revelación en nuestra vida. Comienza, hermanos, a ver una marca. ¿Y cuáles son las marcas del sacerdocio de Sadoc? Número uno, ellos no temen reprochar con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Hablan la palabra de Dios. Ellos aclaran lo que está mal, lo que está bien. Y ellos pueden, hermanos, entender el conocimiento de la sabiduría y hacer las decisiones correctas. Estos hombres conocen la voz de Dios. No los mueve, hermanos, viento de doctrina. Ellos saben lo que Dios dice, porque ellos sienten y esperan lo que el Señor dice. Por eso ellos, hermanos, están confiados. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Porque ellos no están en los programas, ellos no están en el marketing, ellos no están en los sistemas del hombre que hacen y crean dinero y miembros. Más bien ellos están clamando a Cristo
que quieren conocer su mente y su corazón. Dios está, hermanos, hablando a la iglesia. Él es bueno, hermanos. Y por eso está poniendo en estos días sacerdotes que tienen el espíritu de Sadoc. Pero Dios tiene, hermanos, que dar esta enseñanza, porque estos sacerdotes van a enseñar al pueblo, hermanos, a diferenciar lo santo y lo profano, a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Y ahora bien, ¿qué clase de discernimiento tienes tú? ¿Tú eres un sacerdote Sadoc? ¿Tú eres un cuerpo de Cristo Sadoc? ¿Está realmente tu espíritu discerniendo esto o lo otro? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos parte de esa bendición. Usted sabe que Apocalipsis 1:6, porque es muy importante que también lo sepa, hermano. Dice el Señor en su palabra, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amados, este verso de la palabra de Dios es para el cuerpo de Cristo. Todo aquel que se llame por el nombre de Dios debe ser un sacerdote del Señor. Y con esto voy terminando, hermano. Yo te pregunto, ¿cuál sacerdocio describe tu vida en este momento? ¿Eres un Sadoc o eres un Abiatar? ¿Eres un Sadoc o eres de los que tienen el espíritu del sacerdote de Elí? ¿Eres una persona egoísta, corriendo en convicciones y en seminarios buscando la popularidad, o recibes del Espíritu y te nutras de Él en la palabra? Amén. Cada uno que vive por el nombre de Jesús debe estar aprendiendo a escuchar solamente la voz de Dios. El que quiere escuchar su palabra necesita, hermanos, esforzarse. Si aprendemos de esto, hermanos, debemos de creerle al Señor. Si realmente está el sacerdocio del espíritu de Sadoc en nosotros, hermanos, tenemos que tener manos levantadas al cielo y buscando su rostro, hermanos. Escuchar la palabra del Señor. O vamos a discernir, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando veamos, hermanos, que a nuestro alrededor hay un ministerio Abiatar, entonces vamos a sentir repudio, hermanos. Vamos a sentir que nuestro estómago comienza a moverse, porque vamos a correr desesperadamente, porque ahí solamente hay, hermanos, hedor a carne. No podemos estar en ese lugar. Oh Dios, despiértanos, danos el espíritu del sacerdocio de Sadoc. La palabra, hermanos, nos ha desnudado. Ahora nosotros decidimos. Por eso el Salmo 75, otra vez, es tan importante para nuestra vida. Cuando nosotros tenemos ese sacerdocio, el verso 9 y 10 llena nuestra alma. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Tenemos que estar en regocijo. Tenemos que ser vivificados. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Yo no tengo poder en sí mismo. El poder que Dios nos da es bajo su unción, bajo su autoridad, bajo su revestimiento. Por eso la necesidad de no oír a Dios, escuche bien, es necedad. La necedad viene cuando nosotros comenzamos a oír la voz de la serpiente. Y nosotros no queremos oír eso. Busquemos a Dios en serio y deseemos ser un sacerdocio del espíritu de Sadoc. Oh Dios, danos ese espíritu en esta hora y que seamos libres completamente y listos a esta bendición. Esta es la parte 1, hermanos. La parte 2 de esta bendición va a venir cuando nosotros descubramos cuál es, hermanos, el templo de Ezequiel y quienes tendrían o tienen que estar sirviendo en él. En esta hora vamos a orar. Gracias, Señor, he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias porque nos has dado un recorrido a estas 2 clases de sacerdocio
que existe todavía en estos tiempos. Señor, tu palabra me ha dicho en Apocalipsis 1:6 que yo soy parte de esa bendición. Yo soy sacerdote. Yo soy, Señor, contado como uno de ellos, pero yo necesito estar seguro de qué clase son. Ayúdame, Señor, a diferenciar entre lo santo y lo profano, a diferenciar, hermanos, entre una cosa y la otra, entre el bien y el mal. Necesito, Señor, dirección, y por eso vengo delante de ti, para que me pongas en ese lugar en donde están hablando tu palabra, en donde no haya un afán de carne, en donde no haya un afán de servir al hombre, sino de servirte a ti. Por eso, Señor, entrego hoy mi vida y lléname, Señor. Ayúdame, Señor, a que tu vara y tu callado me infundan aliento y que sea parte de la bendición tuya en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.